¿Quién sostendrá el peso de tu amor? Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién puede sostener el peso de ese gran amor de nuestro Señor Jesucristo, que fue reflejado en la cruz del Calvario? Gloria a Dios, aleluya. Ok, pueden. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién sostendrá el peso de tu amor y conocer tu dignidad? ¿Y quién podrá mirar tu rostro brillando como el sol? ¿Quién sostendrá el peso de tu amor y conocer tu dignidad? ¿Y quién podrá mirar tu rostro brillando como el sol? Tú eres santo, 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 Dios altísimo, el más digno. Tú eres santo, 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 Cristo eres tú, Cristo eres tú. Solo tu nombre nos levantará, tú brillarás hasta el final. Podemos contemplar tu rostro brillando como el sol. ¿Quién como tú, oh Dios? Tú eres santo, 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 Dios altísimo, el más digno. Tú eres santo, 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 Cristo eres tú, Cristo eres tú. Tú eres santo, 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 Dios altísimo, el más digno. Tú eres santo, 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 Cristo eres tú, Cristo eres tú, Cristo eres tú, Cristo eres tú. ¿Quién diremos que eres tú? Es el Dios viviente. ¿Quién diremos que eres tú? Eres el gran yo soy. Tu nombre es santo, Dios. Tú eres quien dice seguir. Santo, 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 Dios altísimo, el más digno. Tú eres santo, 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 Cristo eres tú, Cristo eres tú. Tú eres santo,
santo, Cristo eres tú, Cristo eres tú, Cristo eres tú, Cristo eres tú. Gloria a Dios, aleluya. Tú vendrás otra vez en gloria, muertos y vivos juzgarás, cada ojo mirará tu rostro, brillando como el sol. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién como tú, oh Dios? Gloria a Dios. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obra que iguale tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú, eres Dios. Santo, 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 Dios altísimo, el más lindo. Tú eres santo, 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 Cristo eres tú, 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 Cristo eres tú. Gloria a Dios, Gloria a Dios, aleluya. aleluya. Un aplauso para el Señor, aleluya. Mi alma te adora, Jesús. Gloria a Santo. Bendecido es tu nombre, Señor, aleluya. Le doy las gracias a mi amada esposa, que estoy aquí temblando, usted no sabe cómo, ¿verdad? Gloria a Dios, pero esta oración es para el Señor, aleluya. Estoy bien contento y alegre, estoy gozoso porque tengo una oportunidad grandiosa de poder traer un mensaje de parte del Señor. Gloria a Dios. Si usted no sabe, esta es una gran victoria después de una gran batalla. Gloria a Dios. Llevo días buscando la presencia del Señor, buscando que me hable para que yo pueda traer el mensaje a usted. Gloria a Dios. Va a ser un mensaje sencillo, corto, simple, ¿ok? Pero quiero que preste atención. Gloria a Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias Éxodo capítulo 5. Éxodo capítulo 5, versículos del 6 al 9. Cuando lo tenga, diga no. Éxodo capítulo 5, versículo del 6 al 9. Voy a leer una versión que no es Reina Valera, ¿ok? Voy a dirigirlo de acuerdo a los versículos, ¿bien? La palabra dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 6. Ese mismo día, el faraón ordenó a los capataces del pueblo y a sus escribas, diciéndoles, versículo 7, ya no suministren ustedes al pueblo la paja para hacer ladrillos, como hacían anteriormente, que vayan ellos a recoger la paja por sí mismos. Versículo 8. No obstante, impóngale la misma cantidad de ladrillos que hacían antes. No se la disminuyan, porque son unos ociosos. Por eso reclaman diciendo, vayamos a ofrecer sacrificio a Dios. Versículo 9. Hagan más pesado el trabajo de los hombres para que estén ocupados en él y no atiendan a palabras inútiles. Y voy a repetir eso.
y no atiendan a palabras inútiles. En otras versiones dicen, y no atiendan a las mentiras de Moisés. Gloria a Dios. Padre Santo, Padre bueno, Señor, aquí me encuentro, Señor Jesús, para traer el mensaje que tú me has dado, Señor. Yo te pido, Señor, que tú vayas preparando la mente y los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor Jesús, para que puedan ser restablecidos, para que puedan ser llenados, Señor, para que puedan tener mayor ánimo, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Te pido, Señor Dios mío, que tú me utilices, Padre Santo, para tu gloria, Señor. Yo no quiero gloria, no quiero honra, Padre Santo. En ti yo deposito toda gloria, toda honra, Señor Dios mío, porque tú eres el hacedor de maravillas, Padre Santo. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es bien interesante y me llamó mucho la atención esta parte de la palabra donde dice, y no hagan caso a las mentiras de Moisés. ¿Cuáles son esas mentiras supuestas de Moisés? Esa respuesta se la voy a responder ya mismito, pero antes quiero entrar un momentito en el ambiente de la cultura o de la nación egipcia en aquel momento. Gloria a Dios. Y voy a hablar un poquito acerca de quién era ese faraón. Bueno, pues la historia cuenta y dice que el faraón era una persona que fue considerado un dios. Le llamaban el Horus vivo. ¿Quién ha escuchado eso por ahí? El Horus vivo. También conocido por todas las naciones del mundo en aquella época. Egipto fue una de las civilizaciones más majestuosas y actualmente estudiadas. Gloria a Dios. Bien. Entonces, Faraón era considerado en aquel tiempo como un dios. Gloria a Dios. La nación, Egipto, todas las pirámides, toda esa majestuosidad, bien, estaba en aquel momento y las naciones veían las naciones que rodeaban, veían esta civilización, por encima, imponderante, más que todas las demás. Gloria a Dios. Y el faraón, reconocido como el Dios vivo, aparte de él, habían otros dioses que aparentemente eran quienes cuidaban y protegían, ¿verdad? Y el faraón, el rey de Egipto, era quien intercedía hacia los dioses por el bienestar de la nación. Gloria a Dios. Y realmente se desarrolló una gran nación. Pero viene en ese momento, luego de muchos años, analizando este escenario, ¿verdad que sí? Analizando este escenario, viene Moisés y regresa a Egipto. Y junto a Aarón se presenta ante el faraón para pedirle que dejara ir a su pueblo. Dejara ir a su pueblo hebreo al desierto a celebrar fiestas para Dios. Eso está en el versículo 1 de ese mismo capítulo. Pero entonces el faraón le dijo a Moisés: ¿de quién tú me estás hablando? ¿Quién es ese Dios el que tú me estás trayendo, que tú quieres que yo saque al pueblo, que es el pueblo obrero, el que está a cargo de la construcción de toda esa majestuosidad? Bien, tú me estás pidiendo que yo saque a ese pueblo para un Dios. ¿Quién es ese Dios? Gloria a Dios. No conocía a Dios. El nombre de Jehová nunca había sido mencionado. El gran yo soy nunca había sido mencionado en la presencia del faraón. Pues obviamente no era de esperarse, ¿verdad? Perdón, que el faraón tildara a Moisés como que ¿qué le está pasando a este hombre? Está viniendo donde mí para pedir así porque sí que yo saque al pueblo de Egipto. ¿Están entendiendo cuál es el escenario? ¿Verdad que sí? Gloria al Señor. Para el faraón, Jehová era algo desconocido, un nuevo concepto. Gloria a Dios. Hermano, ¿cuántos de ustedes se acuerdan cuando ustedes aceptaron al Señor en tu corazón? ¿Te acuerdas? Ese cambio que hubo en tu vida. ¿Qué fue el primer deseo que tú tuviste? Hablar a tu familia. Amén.
hablarle a tus amigos acerca de ese cambio que hubo en ti, ¿cuál fue esa primera reacción? En muchos de los casos, no en todos, pero en muchos de los casos te preguntaban, ahora tú eres cristiano, eres religioso. No entienden el concepto del cambio de ser una nueva criatura. Y comienzan a tildarte a ti como una persona religiosa porque no entienden de quién tú estás hablando. No entienden quién es Jesús. No entienden quién es el que murió en la cruz. No pueden entender el significado del sacrificio. No pueden entender que Jesús derramó sangre para salvarnos a nosotros y darnos una nueva oportunidad. Muchas veces te van a mirar de reojo. Hay veces que te pueden dar de codo. Ya las amistades posiblemente no te sigan invitando como antes a los lugares. Porque ya dicen, este se volvió loco. O esta se volvió loca. O se volvió religioso. O se volvió fanático. No pueden entender al Dios de la gloria. Gloria al Señor. Y así mismo pasó con el faraón. El faraón no tenía ningún temor hacia Dios. Nunca lo había escuchado. Pero se estaba creando el escenario porque Dios iba a entrar en la escena, en la escena bíblica desde el principio, ¿verdad? Pero iba a entrar en esa escena, se quería dar a conocer hacia las naciones. Gloria a Dios. Y quería empezar por la nación más poderosa de aquel momento, Egipto. Gloria a Dios. El faraón mandó al pueblo hebreo a que siguieran con sus labores, ignorando las órdenes de Dios y el futuro, y lo que en el futuro se acercaba. Gloria a Dios, aleluya. Bien, le estaba diciendo que se estaba preparando un escenario en el cual Dios iba a entrar en escena y se iba a dar a conocer, ¿cierto? Gloria a Dios. Y Moisés, luego que había vivido muchos años también, se había criado en la casa del faraón, que tuvo que salir, ¿verdad? Tuvo que salir escapando de las autoridades egipcias. Vuelve nuevamente, pero vuelve totalmente distinto, de manera física, de manera intelectual y de manera espiritual. Gloria a Dios. La gente han escuchado de Dios, pero no lo conocen. Por tal razón, no hay temor. El faraón de hoy en día, gloria a Dios, el faraón de hoy en día, ¿quién puede ser ese faraón que puede estar, tal vez oprimirnos como el faraón estaba así y hizo en aquel momento con los hebreos? Puede ser el gobierno, gloria a Dios, puede ser la familia, puede ser el trabajo, puede ser las amistades. Cuando tú comienzas y aceptas al Señor en tu corazón, le estás diciendo al mundo, ya tú no estás sobre mí, ya yo soy libre, gloria a Dios, ya tú no tienes potestad en mi vida le pertenece a Jesús, gloria a Dios. Aleluya. Y ahí comienza una guerra campal en toda tu vida, gloria a Dios. Pero Dios se quiere revelar y glorificar en tu vida y a los que te rodean. Gloria a Dios. ¿Quién dices tú que es Dios? Ese es el título de la predicación. ¿Quién dices tú que es Dios? Faraón no podía decir quién era Dios porque no lo conocía. Tal vez tu familia no pueda decir quién es Dios porque aún no lo conoce. Pero tú, ¿quién dices tú que es Dios? Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién dices tú que es Dios? Este es un culto de misiones. Y yo estaba buscando en casa, orando y pidiendo al Señor un tema. Y cuando Él me trajo a esta porción de la Biblia, no podía entender muy bien por qué me trajo a esta porción de la Biblia. Y es que es muy simple. Para tú poder hablar del Señor, tú tienes que saber quién es Él en tu vida. ¿Qué significa Dios para tu vida? Gloria a Dios. ¿Cuál es el significado que Dios ha dado a tu vida?
y cómo tú lo consideras. Gloria a Dios. Si no hay un significado fuerte o si todavía Dios sigue siendo un concepto para ti, es difícil que tú puedas hablar a otras personas de Él. Gloria a Dios. ¿Quién eres? ¿Quién dices tú que es Dios? Hija matadora, Jesús. Ok, la civilización egipcia. Al faraón se le ocurre una idea. Luego de que habló con Moisés, llamó a los capataces y les dio una orden: que no les suministraran más paja para hacer ladrillos o adobe, que sean ellos mismos quienes lo hagan, pero que les mantenga la misma tarea. Esto es sinónimo de opresión. Esto es sinónimo de angustia, desesperación, de miedo y especialmente de duda. Porque el faraón hizo esto como un reto directamente hacia Moisés y a ese supuesto Dios invisible que Dios trajo en presencia del faraón. Pues el faraón dijo: bueno, Moisés trajo a un tal yo soy. Pues vamos a ver si verdaderamente ese yo soy existe o cómo es el poder de ese tal yo soy. Vamos entonces a oprimir más al pueblo, a ver qué va a hacer ese tal yo soy, o Moisés. En los tiempos egipcios, gloria a Dios. Ok, entre ciertas costumbres existía la de conquistar territorios. Bien, ya que cada ciudad tenía su propio Dios protector, y cuando una ciudad dominaba a otra, le saqueaba los templos, y entre medio de los templos también saqueaba sus ídolos, que era sinónimo de los dioses. En otras palabras, la nación que conquistaba trataba de someter esos dioses que tenían las naciones ya sometidas, las que fueron conquistadas, como un símbolo de supremacía. Bien, como un símbolo, gloria a Dios, de humillación y de sometimiento a esos ídolos que pudieron llevarse. Gloria a Dios. Por eso es que en el tiempo de Egipto, en el tiempo de Moisés, no podían entender que existía un Dios invisible. Y por eso fue que el faraón no hizo caso desde el primer momento a Moisés. Pero lo retó. Cuando quiso oprimir al pueblo, quiso retar a Moisés y quiso retar a ese Dios invisible. Gloria a Dios. Muchas veces, cuando tú dices a los que te rodean y a tu familia que hubo un cambio en ti, muchas veces se sonríen, muchas veces se alegran, ¿verdad? Porque no todo, ¿verdad? No todo es malo. Pero hay veces que la misma familia es quien te pone obstáculos para probarte si verdaderamente tú tienes un cambio en tu vida. A ver si es verdad que Jesús entró en el corazón de esa persona. Gloria a Dios. Y es que depende de ti que tú, por medio del testimonio, de tu testimonio, tú puedas dejarle saber a los que te rodean que Jesús vive en tu corazón. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenga cuidado con lo que dices, con lo que haces, porque hay gente que van a estar observándote. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué pasaría si no realizan dicha tarea? Bueno, el faraón le quitó la materia prima para que hicieran ladrillos, pero tenían que hacer la misma cantidad de ladrillos. Bien, se parece al día de hoy, ¿verdad que sí? Hay que trabajar mucho, 1, 2 trabajos, 3 trabajos para poder sostener nuestra familia, algo similar, qué cosa, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Pero hoy en día hay que tener muchísimo cuidado. Nosotros somos responsables, ¿verdad que sí? Somos trabajadores, ¿cierto? Tenemos 1, 2 trabajos. Pero tenga cuidado de quitarle el tiempo al Señor. No todo es trabajo, no todo es las responsabilidades de las obras. Tenga cuidado, dedíquele tiempo al Señor. Mi hermana ahora, Jesús. Gloria a Dios. Cuando se